Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente los recibimos con mucho gusto en este su espacio Nosotras en la Política, y pues ya saben que el tema económico siempre está vigente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, y por eso le hemos pedido de nueva cuenta a nuestro amigo el licenciado Enrique Jacob Rocha que nos venga a compartir su expertise en el área. Y nada más recordarles que él es un economista que tiene amplia trayectoria en el sector público. Tiene mucha experiencia en el desarrollo económico, inversión y política pública. Ha ocupado cargos estratégicos, ustedes los recordarán, en ámbitos federal, estatal y municipal, y ha impulsado también iniciativas de crecimiento y fortalecimiento empresarial. Es especialista en el desarrollo regional, logística y competitividad regional, y también analiza la interacción entre la economía, política y tecnología en el entorno actual. Ha enfocado también parte de su trayectoria en el impacto de la inteligencia artificial sobre la productividad, el empleo y la toma de decisiones. Muchas gracias, licenciado, por participar nuevamente aquí con nosotras. Gracias a mis compañeras Irma Eslava, Alicia Rivera, Patricia Venegas y su servidora Janet Hernández. Y pues empezamos con esta charla porque se nos va el tiempo muy rápido y hay muchos temas de qué hablar. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. De veras, como se los he dicho en distintas ocasiones y lo vuelvo a decir, me siento muy cómodo aquí con ustedes conversando y al contrario, yo soy el agradecido. Muchas gracias por la invitación. Licenciado, mucha gente no le entendemos o no le entramos bien a comprender los temas económicos y escuchamos en las noticias a nivel nacional que México no ha tenido el crecimiento que se esperaba, que estamos creciendo a menos de un dígito. ¿Y el Estado de México en qué postura está en todo este concierto nacional? Bueno, efectivamente, digamos, cómo se comporta una economía, pensando primero en México y luego pasando al Estado de México, depende mucho de varios factores. Uno de ellos, pues el entorno, digamos, internacional. Nosotros tenemos una vinculación muy estrecha con los Estados Unidos. Aquí la cuestión es que Estados Unidos viene creciendo y nosotros no estamos creciendo. ¿Cuál podría ser la primera lectura en este primer trimestre? Del primer trimestre al trimestre anterior, la economía disminuyó 0.8%. Las expectativas de crecimiento que establecen tradicionalmente pues, distintas instituciones, Banco de México, la Secretaría de Hacienda, instituciones privadas, ha venido cada vez más yendo, digamos, a la baja este tema de cómo se comportará la economía durante este año. Uno de los principales problemas es que el consumo prácticamente, que era lo que venía, uno de los elementos que venían impulsando, se ha mantenido prácticamente estable. La inversión, que es determinante, pues sí presenta hay una preocupación que tenemos todos y lo refleja también pues en sus discursos, tanto la presidenta como pues aquí la gobernadora, la Secretaría de Desarrollo Económico, porque pues la inversión no está creciendo. La inversión pública, pues en este primer trimestre disminuyó más o menos 16%, pero de ese componente, la que se dedica a inversión productiva, es decir, que es determinante para ayudar a la inversión privada que crezca, se cayó 40%. 40%. Entonces, ahí está una de las explicaciones. ¿Qué pasa con la inversión privada, que es mucho mayor que la inversión pública? Pues que de hecho, en el primer trimestre, de febrero al año pasado, cayó 3% la inversión privada. Y esto lo que está reflejando pues, es que el inversionista no tiene confianza ni tiene incentivos para poder hacer. Banco de México hace encuestas periódicas. En su reciente encuesta, 2% de los encuestados, que son básicamente, no creo que es una encuesta abierta, es encuesta a empresarios, gente que se dedica al análisis económico, etcétera, y solamente el 2%, imagínense, solamente el 2% dijo que eran buenos momentos y condiciones para invertir. El 43% dijo que definitivamente no, y el 50 y tantos por ciento digamos que no expresó su opinión, no expresó su opinión. Entonces, pues eso también te presenta un panorama muy complicado, porque si el consumo no está creciendo, la inversión pública está en su peor momento en las últimas décadas, la inversión privada simplemente no se mueve, pues realmente lo único que está medio soportando a la economía es el sector exportador, a pesar de que, como ustedes saben, ahorita está pues, en pleno proceso de renegociación, digamos, el tema del Tratado de Libre Comercio. Hay una gran incertidumbre porque pues, un poco en el esquema de negociación del gobierno americano, de Trump, pues, ha sido generar incertidumbre, ¿no? Que eso a nosotros no nos ayuda porque un poco la apuesta del nearshoring, recuerden ustedes sí. Que después de lo que pasó con la pandemia, que hubo todo un colapso de las cadenas de suministro,
todo el mundo empezó a pensar que era más que era más lógico acercar producción hacia Norteamérica y no depender de cadenas de suministro que estaban hacia Asia. Entonces, la gran apuesta era que buena parte de estas inversiones se vinieran a México. Era el nearshoring. Sin embargo, pues para que estas inversiones se materialicen, el inversionista necesita sobre todo certidumbre. Es decir, ¿cómo vas a invertir en un país si no sabes cómo va a quedar o cómo va a resultar el Tratado de Libre Comercio? Entonces, lo que nos ha hecho mucho daño es precisamente ese componente de incertidumbre que le ha puesto Estados Unidos a lo que viene siendo el proceso de negociación del tratado. Leí en la prensa, ayer, tanto Canadá como México ya solicitaron formalmente la extensión del tratado hasta los próximos 16 años. Vamos a ver cómo responde Estados Unidos, pero eso sería un muy buen elemento porque, repito, aporta certidumbre a la mesa y hace, como ya conoce las reglas que van a prevalecer para los próximos 16 años, entonces hace que las inversiones sí se materialicen. Entonces, eso es fundamental. Y por último, digamos en esta primera lectura de la economía, las calificadoras, que no hacen otra cosa más que revisar los números fiscales, números de crecimiento, digamos riesgos potenciales que puede tener una economía, pues en este arranque del año también, las tres principales calificadoras pues no nos dan, digamos, los mejores elementos. Una mantuvo su perspectiva, la otra cambió la nota, le llaman hacia perspectiva negativa, es decir, que se está deteriorando las posibilidades del entorno fiscal de México, y otra decidió bajarnos la calificación y nos puso ya en el último escalón antes de llegar a lo que le llaman bonos basura, ¿no? Entonces, aunque yo he escuchado declaraciones que no les gusta desde el gobierno este tipo de calificaciones, pues al final lo que ellos aportan es un análisis de las finanzas, de la posibilidad de crecimiento de ese país y algunos otros elementos más, y dan una calificación. Y esa calificación sirve para que las instituciones financieras, pues cuando te prestan, te establezcan, digamos, los márgenes que te van a cobrar arriba de las tasas, ¿no? De las tasas con las que ellos trabajan, o bien que algunos fondos de inversión puedan invertir en México, ¿no? Entonces, cerrando, empieza mal la economía con el crecimiento, el principal indicador es la inversión, y tercero, sí hay que preocuparnos de lo que están diciendo las calificadoras, y bueno, hay que ver cómo se comporta el tema del Tratado de Libre Comercio. Creo que no ayuda el tono que le dio la presidenta en su discurso el domingo pasado, pues porque también seguramente pueden querer endurecer temas asociados con el Tratado de Libre Comercio, y pues así es como se encuentra ahorita la economía mexicana. Estamos pues en un momento muy complicado. El Estado de México nos hablan de buenas cifras de inversión extranjera directa, que lo coloca entre las primeras entidades. Y bueno, uno no sabe qué pensar, ¿verdad? Porque ellos dan noticias alentadoras que, en el caso del Estado de México, que hay buena inversión extranjera, que hay crecimiento, que hay empleo. Y, por ejemplo, ahorita lo que dicen las calificadoras y lo que nos comentas, pues, entonces me quedo pensando quién dice la verdad, ¿no? Claro. ¿Cómo ves? Mira, no toqué el tema de inversión extranjera en mi primera parte, tienes toda la razón. Sí se dio un monto importante de inversión extranjera en el primer trimestre a nivel nacional, más de 23 mil millones de dólares. Y el Estado de México, pues es uno de los estados que más recibió inversión extranjera. Ahora, una buena parte de la inversión extranjera que se registró en este primer trimestre tiene que ver con reinversión de utilidades. Es decir, no es inversión que se agrega. Y si una inversión no agrega valor, digamos, entonces no tiene impacto en el Producto Interno Bruto. Pero sí es un buen tema, es una buena señal que sigan teniendo confianza y que en sus procesos de reinversión de utilidades, que más o menos representa más del 90% de ese dato de 23 mil, sigan estableciéndose aquí en México. Entonces, yo creo que ese es un buen mensaje. Creo que no tiene tanto impacto como quisiéramos el asunto de la inversión extranjera, y sí hay que reconocer al Estado de México que ha tenido capacidad de atracción, sigue siendo muy dinámico en temas de manufactura avanzada, logística. Toda la zona, digamos, centro, se ha consolidado como pues una de los principales espacios de inversión en todo lo que es centros de distribución, centros logísticos, pues precisamente para surtir no solamente a la gran metrópoli, sino también pues a una buena parte de las regiones del país, ¿no? Entonces, sí existe eso, hay que seguir trabajando, pero bueno, es un poco lo que yo te diría, es que el Estado de México también corre la suerte de la economía nacional, no te puedes disasociar,
y lamentablemente en este momento la economía nacional prácticamente, bueno, de un trimestre a otro disminuyó, es decir, tuvo un decrecimiento, ¿no? Veamos cómo se comporta los próximos trimestres, pero eso pues definitivamente establece una especie como de techo de comportamiento para la economía del Estado de México. Licenciado, esta reinversión, perdón que me adelante, esta reinversión de utilidades significa que las empresas que ya están establecidas invierten o amplían su negocio, pero no son empresas nuevas las que llegan a invertir. ¿Así lo interpreto? Sí, de los 23,000 millones, Ajá. imagínate que más o menos el 8%, 9%, que vendría siendo como 2,000 millones de dólares, 2,000 y tantos, es recurso nuevo que viene del exterior para hacer nuevas inversiones, ¿no? Adquisición de maquinaria, construcción de infraestructura, es nuevo. Y el resto, las empresas de inversión, bueno, extranjeras en México, que ya están aquí ubicadas, en las utilidades que generan, en lugar de colocarlas en sus países de origen, las reinvierten aquí. Uh-huh. Lo que les decía que de repente es medio engañoso es que a veces en esos procesos de reinversión de utilidades, pues también se hacen pagos de pasivos, manejos, digamos, contables. Es decir, no se refleja en fierros, no se refleja en cemento, en concreto, ¿no? No todo. Entonces, el impacto es mucho menor. Además, si uno toma pues, la inversión total, que se compone de la inversión privada, la pública y la extranjera, pues la inversión extranjera representa muy poco, un poco más del 1%. Del Producto Interno Bruto, ¿no? La inversión privada debe andar como en el 17% más o menos, la inversión privada, y la pública, que lo que tiene de impacto digamos, en la generación de inversión es que la pública se concentra en carreteras, en puertos, en energía, es decir, inversiones que son estructuralmente básicas para que la economía camine y que siga caminando, ¿no? Por eso es preocupante que la inversión productiva pues ande 40% menor que el año pasado, ¿no? Es un asunto que el gobierno tendrá que resolver. Es un poco parte también de lo que dicen las calificadoras, porque las calificadoras lo que dicen es digamos, tu estructura fiscal cada vez más está débil porque tienes deuda alta, tu gasto es un gasto muy comprometido, no tienes márgenes de maniobra porque se va a pensiones, se va a pago de la deuda y se va a tus programas sociales, que eso consume mucho recurso y te deja muy pocos márgenes para otro tipo de gasto. Y pues básicamente, ¿no? Lo que sigue insistiendo las calificadoras o algunas otras, más que la calificadora, algunos otros analistas, es que tarde o temprano pues, tendrás que llevar a cabo un proceso de reforma fiscal para fortalecer la parte de los ingresos fiscales, que esa es una facultad o una potestad del gobierno de llevarlo o no a cabo. Desde que llegó López Obrador dijo, no voy a hacer reforma fiscal. Cuando llegó la presidenta dijo, no voy a hacer reforma fiscal. Pero ahorita, como se ven las cosas, pues sí tiene presión el gobierno para evaluar qué es lo que va a hacer. O recorta gasto, no puede hacerlo en pensiones, no puede hacerlo en deuda, tampoco lo podría hacer en programas sociales, o aumentas ingresos, pero los ingresos ya no te dan. En este primer trimestre, los ingresos del sector público, lo que no había pasado en los últimos 5 años, disminuyeron 2%. 2%. Si no había pasado, es decir, sí es como los enfermos, ¿no? Les empieza a tomar la presión, esto, lo otro. Yo les diría que los indicadores de salud, digamos, de la economía mexicana, como si fuera un enfermo, sí te dicen que hay que atenderlo, ¿no? Hay que controlar su presión, hay que controlarle muchas cosas porque pues estamos teniendo problemas y lo estamos viendo, por ejemplo, en la capacidad de crecimiento. Regreso. Si ustedes ven a lo largo del tiempo, generalmente cuando la economía americana crecía, nosotros nos jalaba. Cuando la economía bajaba, nos bajaba. Y ahorita la economía americana tiene pues, estos años con crecimientos importantes y nosotros simplemente nomás no jalamos. Esa es una realidad, ahí están los números, no es que yo sea pesimista, ¿va? Claro, Irma. Y en este panorama, ¿cómo está el empleo? ¿Ha crecido el empleo, ¿cómo se dice? El informal. No, a ver, el empleo es formal e informal, ¿no? El formal pues, es el que tiene todas las prestaciones y es al que aspiramos que crezca, porque pues, eso significa una familia que tiene acceso a una serie de beneficios del Infonavit, del Seguro Social, etcétera, ¿no? Lamentablemente, otra de las características que está viendo es que el empleo formal está disminuyendo, mientras que el empleo informal pues, está actuando como una especie de variable de ajuste o de válvula de compensación y está creciendo. La diferencia entre el empleo formal y el informal pues es, 1, paga menos y 2, no tienes prestaciones. Entonces,
ese también es el peor de los mundos. El Instituto Mexicano de la Competitividad hace un par de días dio a conocer su índice de competitividad urbana y estudia grandes ciudades y grandes metrópolis. Y una de las conclusiones que ahorita me acuerdo, ahorita que me están haciendo esa pregunta, es que lo que dice es que las ciudades que tienen mejores niveles son los que tienen menos informalidad o más formalidad. El caso emblemático, Coahuila, ¿no? Donde los niveles de vida pues, son mucho mejores porque tiene una muy baja formalidad. Al revés, en el sureste, por ejemplo, la capital de Chiapas, por ejemplo, presenta niveles de informalidad altísimos, como del 80%. Ahí también pues, se refleja eso en niveles de vida menores, ¿no? Entonces, y a nosotros nos afecta. Aquí en el Estado de México tenemos un problema de informalidad importante, al cual pues no está en las manos del gobierno estatal. Es un tema que tiene que atender y que tiene que resolver el gobierno federal. Tendrían que pues, ver cómo, porque el problema es que generar un empleo en la formalidad cuesta mucho. Y tú metes en el mismo rasero una empresa chiquita, una empresa pequeña y una empresa grande. Yo lo que creo es que en algún momento lo que deben de hacer es que a una empresa pequeña le cueste menos pasar a la formalidad y a la empresa grande pues, lo que actualmente está sucediendo. Entonces eso te permitiría incrementar el número de gentes que están en formalidad y un poco ir cambiando este panorama, ¿no? Pero a tu respuesta, eso es lo que está pasando. El empleo informal está captando y está creciendo. Nosotros debemos de andar como en el 58% de los en el Estado de México, como en el 58% de los trabajadores en condiciones de informalidad. Es muchísimo. 6 de cada 4, imagínate. 6 de cada 10. Solamente 4 de cada 10 son trabajadores que están en la formalidad. Licenciado, la inteligencia artificial en el Estado de México todavía no se aplica, pero ¿cuál es el avance que llevamos en ese tema? Fíjese, Pati, que ese es un tema hay una gran discusión y una gran polémica respecto a este tema, porque incluso no llevarlo a nivel estatal, sino a nivel de países, en realidad los dos países que están verdaderamente metidos y dominantes en el tema de la inteligencia artificial son Estados Unidos y China, punto. Ni siquiera Europa. Europa se beneficia de los programas que están basados en inteligencia artificial, pero un poco en términos de geopolítica, no hay que descartar la posibilidad que en algún momento, pues tanto Estados Unidos como el propio China utilicen esa herramienta que tienen en el asunto de la inteligencia artificial para limitar acceso, por ejemplo, a modelos de lenguaje cada vez más poderosos, ¿no? Y que dijera, esto nomás me lo quedo yo, limito Europa y limito a otros países, ¿no? México incluido. Es muy difícil competir en el tema de la inteligencia artificial porque pues es una cantidad de recursos brutal, ¿no? Todos los días escuchamos ahí que si cómo se comportó Meta, Nvidia, y bueno, dices tú, los niveles de evaluación que traen es cosas que no los acabamos realmente de entender. Pero lo que sí tenemos que hacer es todo un proceso en la parte educativa, en la parte sector público, para pues que la inteligencia artificial forme parte de los procesos, ¿no? En el tema de la educación, por ejemplo, no es que sustituya a los maestros, pero pues, si tú a un estudiante, es decir, hay estudios que dicen que el estudiante que tiene un tutor, ¿no? Alguien que te está ayudando, aumenta su desempeño brutalmente. Pues el mismo tutor lo puede ser la inteligencia artificial como una especie de copiloto, como ahora los programas que te encuentras, Gemini, ¿no? Que le llama copiloto, pues porque lo tienes ahí, digamos, de apoyo. Quieres redactar un texto, quieres hacer un correo electrónico, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros como país, el Estado de México, más bien lo que correspondería sería hacer los mayores esfuerzos, uno, desde el sector público, pues para tratar de ampliar lo más que se pueda todos los temas de digitalización y darle entrada lo más que se pueda también a los temas de inteligencia artificial. Es decir, primero tienes que digitalizar. Lo que conviertes en ceros y unos, ¿no? Es decir, que haces un formato digitalizable, le puedes dar, pues digo, a través de la inteligencia artificial y los programas de digitalización, todo el uso, toda la trazabilidad, etcétera, ¿no? Y me refiero con expedientes médicos, me refiero con el seguimiento de los temas fiscales. Es decir, puedes ahí bajar muchísimo tus costos, ser más eficiente y darle mejor servicio, digamos, al ciudadano. En salud, en educación, también tienes muchísimas posibilidades para mejorar el desempeño de los alumnos, ¿no? Y la verdad es que los costos de la inteligencia artificial, si te pones a ver,
lo que te puede costar, digo, hay programas que no te cobran, ¿no? Claro, estás limitado al uso del número de toques, le llaman, ¿no? Pero pues para un estudiante puede en un momento determinado estar utilizando este tipo de herramientas y de esa manera mejorar su desempeño y que nosotros también tengamos o que estemos trabajando en estudiantes que van a estar mejor preparados para los tiempos por venir, ¿no? Porque pues sí se vienen tiempos bien complicados. Uh-huh. Adicionalmente con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Esta situación económica, ¿cómo afecta a las familias? Porque a veces en la familia vemos, ahora sí que los mexicanos y los mexiquenses promedio, vemos muy lejanos los temas económicos, pero ¿cómo está afectando a las familias mexiquenses estos temas económicos? ¿Y qué podemos hacer de manera preventiva en el interior de las familias, en lo que se llama la economía familiar, para poder afrontar esta situación que está viviendo el país? Vi una encuesta hace poco, hace no mucho tiempo, de Lorena Becerra, que la dieron a conocer ahí en Latinos. Y en algunas de las preguntas y las respuestas que ellos recopilan, hubo una que me llamó mucho la atención. Más o menos le preguntaban a la gente 2 preguntas, ¿no? Una, respecto del año pasado, ¿cómo consideras tu economía? ¿Cómo se encuentra? ¿Está igual, peor o mejor, no? Y más de la mitad dijo mejor. Es decir, hay un sentimiento en las familias de que están mejor que el año pasado. No lo digo yo, lo dice la encuesta, ¿no? Y cuando le preguntas, por ejemplo, la otra pregunta es, ¿y cómo sientes tú que está la economía mexicana con relación al año pasado? La mayoría te dice, no, pues está mal, está más mal, ¿me entiendes? Sí, lo que también te está reflejando es que definitivamente los programas sociales pues, tienen impacto porque pues, meten dinero dentro de la familia y eso ayuda. Digo, yo creo que eso al final pues, fue un éxito también del gobierno actual. Creo que se abandonaron algunas cosas que pudieron haber acompañado este tipo de esfuerzos, como es el tema de la salud, como es el tema de la misma educación, etcétera, ¿no? Pero de entrada, te digo, hay esa percepción, ¿no? Dentro de las familias mexicanas. Y bueno, pues en la medida que la economía no crezca, pues también va a ser más difícil que el gobierno tenga los márgenes de libertad o para fortalecer salud o para fortalecer educación o para hacer obras de infraestructura, porque pues sí tiene un compromiso muy fuerte con mantener los programas sociales. Este año creo que están invirtiendo 1,000 millones de pesos, ¿no? En programas sociales. Entonces, y el año que entra, pues los ingresos no te aumentan tanto, porque pues, estás limitado, no los puedes aumentar más allá de tus eficiencias, etcétera, pero las pensiones sí te van a aumentar. Con el tema de las calificadoras, el costo de la deuda te puede costar un poco más caro, y entonces tú vas limitando, y ¿qué es lo que haces? Castigas la inversión, que es lo que estamos viendo. Inversión pública, 16% menos, la productiva, menos 40%. Ahí estás viendo, digamos, el impacto, ¿no? Es un asunto que es muy difícil que lo vayas a sostener y que al final, pues también como país no te da la oportunidad de salir de este hoyo en el que te has metido, en el cual no creces. Porque lo que tienes que dar es dar la vuelta y empezar a crecer, ¿no? Y eso es lo que no hemos logrado hacer. Pero hablando de esto, ¿no? Las familias sienten que está mejor. Eso, ya entrando al terreno de la política, pues, políticamente le conviene al gobierno porque la gente se siente bien y la gente sigue votando. Entonces, el domingo hay elecciones para el Congreso en Coahuila. Uh-huh. Y creo que es un respiro para el PRI porque una encuesta que acabo de ver, la mayoría va a votar por el PRI. Uh-huh. ¿Cómo ves este asunto? Sí, yo creo que en esta elección que viene el próximo fin de semana, como bien comentas, Alicia, pues sí hay una expectativa de que va a tener un buen resultado el PRI. Que ese es un caso pues, muy de éxito de Coahuila, donde pues, el gobernador ha hecho muy bien su trabajo y ahí están los resultados, ¿no? Yo se los he platicado en otras ocasiones, creo que después de la debacle del 2024, viéndolo como PRI, debimos haber abierto un gran proceso de discusión con todos para opinar respecto a qué había pasado, cuál era el futuro que veíamos y qué es lo que teníamos que hacer para darle la vuelta o empezar a recuperar al PRI, ¿no? Tomando en cuenta que por el acumulado de los años, también el PRI carga una serie de lastres, ¿no? En las encuestas del 24, cuando tú les preguntabas por qué partido usted no votaría, entre el 50 y el 60% decía por el PRI no votaría. Entonces, ya vienes con un tema muy complicado. Luego, 24 nos dan el... sí, nos han estocado. El tiro de gracia. Pero yo creo que había oportunidad de hacer eso y no lo hicimos. Es decir,
Es algo que yo he comentado. Creo que la dirigencia nacional más bien se dedicó a armar los candados para mantener el control y el poder. Se dio una reelección de hasta 3 veces. Tiene control de los recursos, tiene control de las pocas decisiones políticas que favorezcan en procesos electorales, como plurinominales o integrantes de cabildos, y dejó a un lado el tema de cómo podíamos como partido crecer, ¿no? Ese es algo que yo creo que es un error histórico de la dirigencia nacional. Yo en lo personal se los he dicho, yo me mantengo priista, convencido de los principios y valores que tiene el partido, pero pues yo estoy a un margen de lo que hace la dirigencia nacional. No estoy de acuerdo con lo que ha hecho, creo que equivocó el camino y creo que lo que hace pues, es un tema más, digamos, de interés personal, ¿no? De interés de grupo. Y ya, ¿no? Pero bueno, eso no significa que no sigamos trabajando. Pues. La salida del PRI de David Parra, ¿cómo la considera y qué representa para el partido? Sí, yo les diría, a ver, con David, un grupo de naucalpenses de distintos partidos políticos, conformamos una asociación civil que se llama Proyecto Social Naucalpan. Y Proyecto Social Naucalpan se ha dedicado desde el año pasado, desde principios del año pasado, pues a armar estructura, armar programas de gestión. La gente tiene muchas necesidades, hay que ayudar a canalizar sus respuestas, etcétera. Y ese es uno de los caminos que ha estado haciendo esta asociación. El otro, que empezamos recientemente, es llevaremos a cabo una serie de foros. Hicimos el foro urbano, vamos a hacer el foro económico muy pronto, vamos a hacer uno sobre servicios públicos, sobre seguridad y sobre buen gobierno, para conformar una plataforma que nosotros consideramos puede ser de utilidad para los próximos comicios. ¿Cuál es el Naucalpan que queremos ver? ¿No? Que ahí se vea reflejado, no porque se le ocurrió a Enrique ni a David, sino porque fue consultado con organizaciones sociales, con ciudadanía, y creemos que es lo mejor. Entonces, ese es uno de los carriles. David tomó la decisión de dejar el partido, nos lo comentó, él es mi amigo, yo respeto por supuesto su decisión, lo acompañé en el evento donde anunció esto, y pues David está también corriendo, pues él es un luchador social, siempre ha estado metido en este tema, y continuará definitivamente haciéndolo, ¿no? Entonces nosotros seguiremos trabajando en proyecto social, todos, para armar esta propuesta de gobierno. Por supuesto que nuestro mejor interés es que a Naucalpan le vaya bien. Hay que ver cómo estén la situación y circunstancias el próximo año, ya cuando estemos en pleno proceso electoral, para tratar de sumarnos como, digamos, una especie como de alianza o coalición no formal para ver cómo queda conformado las candidaturas. De un lado estará Morena y sus aliados, del otro lado estarán los otros, y bueno, pues intentaremos apoyar a los otros para que tengan una posición competitiva en la elección del próximo año. Irma. Bueno, precisamente por eso, entonces, ¿tú abandonas también el PRI o a qué partido se van a dirigir al PAN? No, yo sigo siendo priista, no tengo mis planes de renunciar al partido, no tengo. Lo que les decía, soy, haz de cuenta, una especie de priista pasivo, ¿no? Más bien, no estoy activamente participando en el PRI por esa situación que les comentaba, creo que se ha equivocado la dirigencia nacional, y yo seguiré trabajando ahorita pues, desde el tema de la asociación en la construcción de esta oferta de gobierno para el próximo periodo, ¿no? Pero eso no quita que podrías apoyar un proyecto, por ejemplo, encabezado por otra persona que no sea del partido. Sí, claro, es lo que les comentaba. Ahorita no estamos haciendo o prejuzgando. El próximo año va a haber una competencia entre los partidos de la coalición gobernante, donde estará Morena, seguramente PT, muy probablemente el Verde, no sé cómo vaya a comportarse el Verde, si va solo, si va en alianza, y del otro lado pues habrá partidos. Por lo que han dicho sus dirigencias o las dirigencias, no hay incentivos para hacer coaliciones ni alianzas, no va a haber, van a ir como que medio solos. Entonces, en lugar de andar viendo pues, con temas de partidos, lo que estamos haciendo es tratando de armar una oferta para los próximos años para Naucalpan, para un Naucalpan más seguro, con más oportunidades, un Naucalpan mejor. Entonces, veremos cómo están estas circunstancias como asociación para sumar esfuerzos de manera tal en que pues, pueda haber una competencia, digamos, con la coalición gobernante, ¿no? Pero ahorita yo no cerraré a ningún partido. Muy bien. Ni yo ni la asociación, ¿eh? La última, porque se nos acaba el tiempo, nos comentas que consideras que la dirigencia nacional se ha equivocado. Pero si ganan en Coahuila, ¿no es un triunfo para Alito? ¿La dirigencia? Yo creo que es un triunfo para el gobernador, porque no es reciente, ya tiene varios años, desde Humberto Moreira,
después el otro gobernador, que se me fue el nombre, que es senador, y actualmente quien gobierna Coahuila, que han venido haciendo un esfuerzo consistente en ese municipio. Digo, nosotros tuvimos la desfortuna de perder el estado, también lo hemos platicado, ¿no? Pero yo creo que sí, Coahuila se cuece aparte, ¿no? No se lo podemos atribuir a la dirigencia nacional el triunfo. No le quito mérito, seguramente también algo hace la dirigencia nacional, pero ahí el motor fundamental es el esfuerzo del gobernador de Coahuila, ¿no? y del partido en Coahuila. ¿Y tú crees que podría venir una cadenita así al ver este resultado de que va a haber en Coahuila en otros estados? Yo creo que puede ser un factor que de alguna manera motive, ¿no? Levante el ánimo. Sí, que levante el ánimo, pero al final también tiene mucho que ver con los temas de dirigencias. Hemos escuchado ya en algunas otras ocasiones, creo que incluso aquí lo comentamos, pero bueno, pues cuando vienen decisiones y en la conformación de candidaturas, el caso particular de Naucalpan, ¿no? En la alianza que se dio, hay 3 espacios para componer el cabildo, y los 3 espacios tienen más un interés de una persona y no se abren a otro tipo de liderazgos, pues eso te habla de una cerrazón que se dio, no la invento yo, ahí está. Una de las regidoras creo que ya está en Morena, ¿no? El otro pues ni siquiera es de aquí, es pariente de Alito, y el otro pues es sobrino de la dirigente. Entonces ahí ves comportamientos sectarios. Y una de las cosas en las cuales ha sido exitoso el gobernador en Coahuila es que se ha abierto a todas las fuerzas. Yo creo que ese es un tema, digamos, determinante. Digo, finalmente esto es política, ¿no? Y en la política tú no puedes llegar a decir, yo me siento aquí y quiten las sillas porque nada más yo, ¿no? Tienes que llegar y también sumar. Yo sé, hay gentes que suman mucho y otros que suman menos, pero hay que sumar a todos, ¿no? Yo creo que es uno de los temas que también en política nacional nos ha faltado, y con todos estos asuntos que han venido sucediendo, pues como que también hay incentivos para retomarlos. Es decir, a todos nos interesa que le vaya bien al país, a todos, ¿no? Lo que pasa es que también, si tú ves desde la óptica del gobierno, pues el gobierno con López Obrador no se sentó jamás con los partidos de oposición. La presidenta no se ha sentado jamás con los partidos. Nada más es una política polarizante. Yo estoy con los míos, del otro lado están los enemigos, y háganse para un lado, ¿no? Y el país, muy bien, gracias. Y sus hijos y nuestros nietos, ¿no? Todos tenemos hijos y nietos. Les vamos a entregar un país de menos oportunidades, con una seguridad con inseguridad y con muchos problemas, ¿no? Era una cuestión rápida de esto que acabas de decir, que entonces Morena está trabajando para Morena y no para el país. Yo estoy seguro de ello. Es decir, Morena tiene una visión de las cosas y se cierra a cualquier otra visión. Y ahí lo estamos viendo. Fue parte de la estrategia de López Obrador, polarizar, ¿no? Generar enemigos y estar todos los días poniendo de un lado a los enemigos, a los malos, y del otro lado pues, a los buenos, ¿no? Y así van. Y la presidenta lo que hizo el domingo pasado, pues es de alguna manera ya abrir el proceso electoral y bueno, pues tratar de quitarse todos estos motes que le han estado poniendo producto de su defensa pues, no entendible, ¿no? Casi como si fuera su abogado defensor de Rochamoy y compañía, cuando en el 21 todos supimos las historias de terror que se dieron en ese estado y que solo te indican pues, que Rochamoy ya es absolutamente pues, culpable de lo que se le está acusando, ¿no? Es decir, repito, yo no estuve allá, pero he escuchado los testimonios y desde entonces, del 21, de lo que pasó en el estado. Y bueno, la presidenta decidió ser su abogada defensora y ahí está el tema, ¿no? Pues con ese mensaje final de parte del licenciado Enrique Jacob cerramos aquí este programa. Muy interesante en la charla, como siempre se nos pasa muy rápido el tiempo porque hay muchos temas, son muy extensos, pero le agradecemos mucho al licenciado Enrique Jacob Rocha que haya estado nuevamente aquí con nosotros en el espacio. Esperemos que la información vertida haya sido de su utilidad y nos vemos en la próxima. Gracias, licenciado. Gracias, muchas gracias compañeros. a ustedes. Gracias.